El socialismo. Creo que ya le he tirado demasiada tierra al socialismo en mi canal. Pero, creo que ya es hora de hablar del casi único líder que logró hacer al socialismo funcionar. O bueno, más o menos funcionó, aunque suene difícil de creer. Así que te presento a Thomas Sankara, el líder que hizo al socialismo funcionar. Así que sean bienvenidos nuevamente a la historia incensurable. Conozcamos la historia de este interesante hombre. Thomas Isidore Noel Sankara, más conocido como Thomas Sankara, nació el 21 de diciembre de 1949, en Yako, Burkina Faso. Un pueblo ubicado a 100 kilómetros de la capital, Ouagadougou. Fue el tercer hijo de 11, y también, fue el primer varón de la familia. El padre de Sankara, había sido militar francés durante la Segunda Gran Guerra, incluso había sido capturado, por las tropas de la Alemania chistosa. Hay que aclarar, que Burkina Faso, en ese momento llamado como Alto Volta, era una colonia de Francia. Regresando con la infancia de Sankara, estuvo sus primeros años, en un pueblo ubicado en el suroeste del país, llamado Gaoua. Se tuvo que mudar de su natal Yako, porque su padre, había sido nombrado como auxiliar. La familia de Sankara, tenía una posición, ciertamente privilegiada. Como anécdota suya de su infancia, el pequeño Sankara, fue castigado en su escuela, por quitar la bandera de Francia, y posteriormente, izar la bandera de Alto Volta, lo que ocasionó una pelea, con los alumnos de origen francés. Los padres de Sankara, querían que él fuera sacerdote, pero finalmente, Sankara se decidió por entrar en el ejército. Ya que al hacer esto, se le fue concedida una beca, que le permitió estudiar una educación superior, cosa que la mayoría de personas en su país, no podían hacer. En 1966, con tan solo 17 años, Sankara ingresó en la Academia Militar de Kadiogo, ubicada en la capital, Ouagadougou. Allí, fue instruido por profesores en ciencias sociales, siendo Adama Touré, el que le invitó a algunas discusiones informales con otros compañeros, en las que hablaban sobre el imperialismo, el neocolonialismo, y el comunismo. Por lo que, Sankara fue adaptando poco a poco, una perspectiva comunista del mundo. Ya en el año 1970, con 20 años, Sankara fue transferido a una academia de oficiales, en Ansibabe, ubicada en la isla de Madagascar, donde pudo estudiar agricultura, historia, y estrategia militar, adquiriendo conocimientos que le ayudarían a comprender mejor, los escritos marxistas-leninistas. En Madagascar, aparte de conocer al rey Julien, fue testigo de uno de los hechos, que inspiraron su posterior llegada al poder, el cual fue un levantamiento popular, que derrocó al gobierno de Philibert Tsiranana. Posteriormente, estuvo en una academia de paracaidistas en Francia, donde siguió estudiando las ideas marxistas. En 1972, regresó a su país, sin embargo, 2 años después, comenzó una disputa por la zona de Agacher, la cual es una zona disputada, entre Burkina Faso y Malí. Dentro de ese conflicto, Sankara obtuvo mayor apoyo popular, por sus buenas actuaciones. Empezó a ser una figura popular, al menos dentro de la capital, e incluso se volvió guitarrista, tocando para una banda llamada Toutako Jazz. En 1976, se convirtió en comandante del Centro de Entrenamiento de Comandos en Pou. En este mismo año, pero en Marruecos, conoció a Blaise Compaoré, un personaje muy importante para más adelante. Durante el gobierno de Salle Cerbo, algunos oficiales del ejército, formaron la agrupación de oficiales comunistas. Estos oficiales fueron obviamente, Thomas Sankara, Henry Zongo, Jean-Baptiste, Boukari Lingani, y Blaise Compaoré. En septiembre de 1981, Sankara fue nombrado secretario de Estado para la Información en el gobierno militar, pero renunció el 21 de abril de 1982, porque en su opinión, el gobierno militar de ese entonces, estaba en contra de la clase obrera. A consecuencia de sus discursos contra el gobierno de Salle Cerbo, Sankara fue arrestado, y posteriormente encarcelado, estando preso en la ciudad de Ouagadougou, durante 6 meses. Aunque esto último, le sirvió para aumentar cada vez su popularidad entre la población.
El 7 de noviembre de 1982, ocurrió un nuevo golpe de estado, que llevó al poder a Jean-Baptiste Ouedraogo, y Sankara ocupó el puesto de primer ministro, desde enero de 1983. Pero fue removido de su cargo, 5 meses después, y estuvo bajo arresto domiciliario. Esto último, ocurrió después de la visita al país, del hijo del entonces presidente francés, y el asesor de asuntos africanos, Jean-Christophe Mitterrand. Otros miembros de la cúpula comunista del país, también fueron puestos bajo arresto, como Henry Zongo, y Jean-Baptiste Boukari, lo que ocasionó un nuevo levantamiento de la ciudadanía. Antes de entrar de lleno en el gobierno de Sankara, es necesario entender algunos conceptos y hechos importantes. Para empezar, Burkina Faso, en ese tiempo llamado Alto Volta, era un país que estaba casi en la Edad Media. ¿Y por qué digo esto? Sencillo, el país estaba, y está, compuesto de diversas tribus y grupos étnicos, en los que en ese tiempo, aún existía una especie de feudalismo, entre los líderes tribales, y sus súbditos. Además del marcado atraso tecnológico en el país, esto porque durante el período de colonización francesa, lo único importante, era saquear los recursos de la nación, evitando su desarrollo. Además, los antiguos territorios del África francesa, estaban, y están sometidos, a una especie de neocolonialismo, ya que en múltiples ocasiones, Francia, ha patrocinado diversos golpes de Estado, que han puesto en el poder, a presidentes que favorecen sus intereses en la zona, además de la existencia del franco CFA, que es una divisa ocupada por la mayoría de excolonias francesas, el cual se imprime en Francia, y le permite al país galo, limitar la soberanía económica de sus excolonias. Aunque el neocolonialismo francés es tema para otro video. Posterior a la independencia de Alto Volta, el país estaba sumido en la inestabilidad política. Cosa que es bastante común en África, habiendo golpes de estado y conflictos tribales a cada rato. Además de ser uno de los países con mayores índices de pobreza del mundo, con una educación y salud prácticamente nula, una corrupción enorme, y dinero casi inexistente, dependiendo en su mayoría, de las ayudas de otros países para sobrevivir. Ya con este pequeño contexto, podemos empezar con el gobierno de Sankara. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. El 4 de octubre de 1983, ocurrió un golpe de estado en Alto Volta, el cual fue organizado por Blaise Compaoré, y convirtió a Sankara en presidente del país, a la sorprendente edad de 33 años. Iniciando así el cambio socioeconómico más grande de la historia reciente de África. Explicaré punto por punto las políticas de su gobierno. El gobierno de Sankara estaba orientado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los burkineses. El primer paso era acabar con el semifeudalismo, que mencioné anteriormente. Para hacer esto, prohibió los pagos de tributos a los líderes tribales, además de restringir los trabajos forzados, que también servían como tributo, para los anteriormente mencionados. Las limitaciones a los líderes de las tribus, ocasionaron enfrentamientos entre ellos, y los militantes de Sankara. Especialmente, con el pueblo Mosi. Sankara también se enfocó en mejorar la infraestructura del país, construyendo más kilómetros de carretera, y también ferrocarriles, que unieran a la nación del Sahel, construyendo cerca de 700 kilómetros de vías férreas. También, impulsó un gran programa de vacunación, 2.5 millones de personas fueron vacunadas, contra enfermedades como la meningitis, la fiebre amarilla, y el sarampión. En el ámbito educativo, Sankara se ocupó de alfabetizar el país, aumentando en gran medida la alfabetización, además de construir más escuelas. Otro ámbito que caracterizó al gobierno de Sankara, fue la promoción de los derechos de la mujer, ya que prohibió la poligamia, la práctica de extirpar las partes a las mujeres, ya saben de qué cosa hablo. También alentó a las mujeres a trabajar fuera de casa, y a participar en política, y prohibió los matrimonios forzados. En lo que a economía respecta, el objetivo de Sankara era buscar la autosuficiencia, al menos en cuanto a la producción de alimentos, ya que en palabras de él, el que te alimenta, te controla.
negándose a recibir ayuda del exterior, diciendo que eso solo era una herramienta para que el resto del mundo siguiera controlando a África. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? Le financement extérieur ne doit pas apparaître comme une solution miracle à tous les problèmes économiques. Oui, il faut le financement extérieur, mais il faut d'abord commencer par travailler soi-même. Et si on ne travaille pas, des solutions comme celle du FMI apparaissent comme des solutions de facilité. L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, faisant qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide. Para lograr la autosuficiencia en el sector alimentario, Sankara realizó una reforma agraria. Al hacer eso, la producción aumentó bastante, logrando para 1987 que el país fuera autosuficiente en ese aspecto. También construyó fábricas de ladrillos para poder construir casas y así dárselas a la población. Dentro del gobierno, empezó una política de austeridad. Empezando por él, se bajó el sueldo a solo $450 al mes, sus posesiones se limitaron a solo la casa donde vivía con su familia, un auto barato, 4 bicicletas, 3 guitarras, un refrigerador y un congelador que no servía. A los demás miembros del gobierno, se les prohibió tener chofer en sus carros, no podían volar en primera clase, además de vender los autos que tenían, que eran de la marca Mercedes, y cambiarlos por autos modelo Renault 5, que era el auto más barato disponible en el país, y por último, su salario también se redujo. En su política exterior, Sankara se mostró como un anticolonialista, antiimperialista y panafricanista. Cabe aclarar que el socialismo de Thomas Sankara era un socialismo con características africanas. A su vez, Sankara se negó a pagar su deuda externa, con la excusa de que era una deuda injusta, alentó a otras naciones africanas a hacer lo mismo. Esto lo llevó a constantes disputas con el gobierno francés de Mitterrand, el FMI y el Banco Mundial. Sus disputas se extendieron hacia Estados Unidos, donde criticó su apoyo al Estado que no puedo mencionar, pero que tiene una estrella de David en la bandera, y a la infame Sudáfrica del apartheid. Alentando a los países de África a no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, a manera de protesta por lo que dije anteriormente. Estados Unidos respondió aplicando sanciones económicas a Alto Volta. O debería decir, Burkina Faso. En 1984, Thomas Sankara modificó el nombre del país, pasando de ser Alto Volta a Burkina Faso, nombre que está en 2 idiomas del país, y significa algo así como país de los hombres íntegros. Además de escribir el himno nacional, llamado Una sola noche. Pero dentro de África, Sankara estaba algo aislado, únicamente mantenía buenas relaciones con Muammar al-Gaddafi en Libia, y otro líder en Ghana, llamado Jerry Rawlings. Pero a su vez, tenía malas relaciones con los líderes de Costa de Marfil y Marruecos, pero sobre todo, tuvo una pésima relación con Malí, ya que en la Navidad de 1985, ocurrió un conflicto armado en la zona de la Franja de Agacher, el cual dejó 140 desvividos, y duró 5 días. Aún así, esos 5 días fueron suficientes para que la popularidad de Sankara disminuyera, al menos dentro del ejército. También condenó la entonces invasión soviética de Afganistán. En un tema que casi nunca toco en el canal, Sankara también se preocupó por el medio ambiente, limitando la tala de árboles, y plantando cerca de 10 millones de arbolitos. Ahora que ya hablé de sus aspectos positivos, y algunos negativos.
Vamos con lo verdaderamente malo de su gobierno. Para empezar, la corrupción en Burkina Faso era bastante grande, sobre todo en dos instituciones, los comités de defensa de la revolución, y los tribunales de la revolución. Ambos estaban destinados a acabar con los opositores a Sankara, pero a su vez, estos solían acusar de opositor a personas que no estaban realmente en contra de Sankara. Básicamente, si tú le caías mal a alguien de estos dos organismos, podrías acabar preso, desaparecido, o en el peor de los casos, desvivido. El Comité de Defensa de la Revolución estaba plenamente basado en los establecidos durante la Revolución Cubana, ya que Sankara se inspiró en esa revolución para realizar la suya propia, cosa que le bastó para ser denominado como el Che Guevara de África. Además, Sankara prohibió toda la prensa privada para que únicamente su opinión fuera la que circulara en los medios de comunicación. Si bien a Sankara se le puede considerar un dictador, fue un dictador que ayudó bastante a su país, así que en mi opinión, lo consideraría un buen dictador. ¿Tú qué opinión tienes de él? ¿Recuerdan a Blaise Compaoré? Bueno, él regresa a esta historia, para traicionar a Sankara, realizando un golpe de estado el 15 de octubre de 1987, con la excusa de que estaba dañando las relaciones con otros países africanos, y con Francia. Que hablando de este último, el gobierno de Mitterrand fue uno de los patrocinadores del golpe, junto con Costa de Marfil. Luego de mandar al más allá a Sankara, su cuerpo fue hecho pedazos, y enterrado en una tumba anónima, y sus familiares tuvieron que escapar del país. Inmediatamente, Compaoré se instaló en el poder, y revocó gran parte de las políticas de Sankara. Acabando así, casi completamente con el legado de Thomas Sankara. Compaoré gobernó hasta el año 2014, saliendo del poder a causa de una revuelta popular. No fue hasta 2022, que finalmente, se hizo justicia por Sankara, condenando a 11 acusados, y 3 de ellos a cadena perpetua, por enviar a Sankara al más allá. Entre ellos se encuentra Compaoré, aunque se encuentra en Costa de Marfil, por lo que no está cumpliendo sentencia. Ya para finalizar, te dejo que saques tus propias conclusiones, y si es posible, me las dejes en la cajita de comentarios. Por lo tanto me despido, sin antes pedirte nuevamente que me regales un like, si es que te gustó el video, te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.